Le agradezco que continúe la señal del canal del Congreso y le informo que en el Senado de la República se lleva a cabo el seminario Seguridad y Justicia, Marcos Estratégicos, Grandes Pendientes. Lo invito a que nos acompañe ya que en estos momentos se está desarrollando una mesa de ponencias en la cual se abordará el diálogo entre la iniciativa de reforma en materia de seguridad y opciones de fortalecimiento de la cohesión comunitaria. Lo invito a que nos acompañe. Me quedaría quizás solamente mencionando una que es importante, que se refiere a cuáles son las medidas más importantes o fundamentales que debería realizar el Estado mexicano para garantizar la seguridad pública y consolidar un Estado de Derecho. Esperemos arrojar algunas pistas, por lo menos, hacia dónde podríamos responder esta pregunta. Vamos a iniciar entonces con la presentación, la ponencia de Antonio de la Cuesta, y muy brevemente haré una lectura de su reseña curricular. Antonio es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, diplomado en Estudios México-Estados Unidos por la Universidad de California en San Diego, especialista en temas de entorno político e historia de México y Estados Unidos, migración, seguridad nacional e internacional, y estudioso del poder legislativo. Miembro del equipo de analistas del programa radiofónico Política en Plural de Radio Educación, colaborador ocasional en medios impresos y electrónicos como Reforma, Animal Político, Siempre, Radio Red, El Financiero, Bloomberg, entre otros. Ha colaborado como docente en el curso superior del Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea. Algunas de sus publicaciones son Excesos innecesarios, aunque comprensibles, el reto de la definición de los marcos jurídicos para la colaboración de las fuerzas militares en actividades de responsabilidad civil, la política de seguridad de Estados Unidos hacia México y Centroamérica es otro. Y por último, importante mencionar, fue secretario técnico de la Subcomisión Bicameral de Consulta Pública para la Reforma del Estado en 2007, fue investigador de la Fundación Rafael Preciado Hernández, asesor en esta casa, en el Senado de la República de 2009 a 2012 y desde ese año director de análisis político del Centro de Investigación para el Desarrollo CIDAC. Muchas gracias, Antonio. Adelante. Bueno, muchísimas gracias al Instituto Belisario Domínguez, por supuesto al Senado de la República por esta invitación. Siempre es un privilegio pues regresar a esta casa de la pluralidad federalista en México y hablar sobre todo de un tema interesante como es la cuestión de la iniciativa que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, que anunció en noviembre pasado y que llegó a este Senado de la República el 1 de diciembre de 2014, rescatando una propuesta que se esgrimió desde la administración del presidente Felipe Calderón respecto a los mandos únicos policíacos. Ya, como ustedes saben, al inicio de los trabajos de este seminario, el senador Alejandro Encinas dio todo un panorama general de lo que son tanto las diferencias en cuanto a los modelos que se pueden ver sobre mandos únicos policiales, la manera en la que más o menos funciona la diversidad de estos esquemas, dependiendo de los municipios y los estados, por supuesto las particularidades que se mencionaban en la mesa anterior respecto a los estados y municipios, sobre todo municipios que no nada más pues tienen mayoritariamente lengua indígena, sino que incluso se manejan por usocostumbrismo. Toda esta diversidad, pues sin duda es característica del sistema municipalista federal de nuestro país. Y con base en ello, nosotros hacemos pues no necesariamente una crítica como tal, pero sí un análisis más detallado respecto a cuál es la conveniencia de llevar la figura de un mando único policial a el marco constitucional. Nos parece un paso tal vez muy arrojado en ese sentido, y vamos a explicar por qué. La siguiente, por favor. Era lo que platicamos respecto a la cronología de esta iniciativa, que es un poco reactiva a lo que ocurrió en el 26 de septiembre pasado en el municipio de Iguala,
donde pues dos policías municipales estuvieron involucradas, la policía de Iguala y la policía de Cocula, y también, curiosamente, un mando único fallido, que es el mando único de Guerrero. Después el gobernador del estado, hoy con licencia, dijo que, bueno, que Iguala jamás había aceptado los acuerdos de un mando único, pero en mayo de 2014, como lo veremos un poco más adelante, el gobernador y los mismos presidentes municipales anunciaron en ceremonia, con bombo y platillo, el establecimiento del mando único policial en 6 municipios del estado de Guerrero, entre los cuales figuraban además el 70% de la fuerza policíaca estatal, donde estaban, por supuesto, Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo, Teloloapan, Tixtla e Iguala. Después sabemos todos lo que pasó. Hoy, mañana, exactamente hace 5 meses. La reforma, que insisto, o la iniciativa de reforma que se presenta como una reacción a esta polémica que se genera después de que la Procuraduría General de la República trae el caso Iguala, el caso Ayotzinapa, plantea cambios a 7 artículos de la Constitución. La mayoría de ellos versa en materia de seguridad pública y, muy importante, las potestades de estados y municipios. La siguiente, por favor. Los puntos que habría que considerar en este replanteamiento sobre la unificación de los mandos es una nueva consideración del modelo municipalista en México. Curiosamente, pues hay partidos políticos representados en este Congreso de la Unión que siempre han tenido en su doctrina o en su declaración de principios al municipio como un punto fundamental de la organización política y social de este país. Ahora, con este tipo de iniciativas que no son exclusivas de este sexenio, sino, como ya lo mencioné, fue una idea que se planteó en diferentes términos, ciertamente, y con un diseño más o menos diferente, tiene sus similitudes, tiene sus diferencias, desde octubre de 2010 por parte de la administración del expresidente Felipe Calderón. Pero lo que sí hace es ir, sobre todo, y me parece, para términos de esta presentación, el artículo más importante a analizar, el 115 constitucional, que se refiere a las potestades del municipio. Y entre ellas, por supuesto, que está la organización de los bandos de policía. Como lo vamos a ver más adelante, creo que el tratar de rediseñar la cuestión del municipio como sustento de los niveles de gobierno de este país no es un cambio menor y es un cambio drástico que podría tener consecuencias, pues no necesariamente halagüeñas para, sobre todo para la situación actual que vive nuestra nación. Otro punto a considerar es las fórmulas eficaces para preservar el Estado de Derecho, que eso es una preocupación fundamental. Puede sonar como un lugar común, pero creo que eso es lo que está detrás de la esencia de todas estas iniciativas, no nada más en cuestión de las policías, la organización de las policías, que finalmente es o suele ser el primer contacto que tenemos los ciudadanos con la autoridad, sino también, como se habló en pues la primera mesa de discusión de este seminario, el nuevo sistema de justicia penal, que también está incluido dentro de este ánimo de pues digamos, honrar el Estado de Derecho en este país por primera vez en la historia, tal vez. Y ese es uno de los problemas del nuevo sistema de justicia penal, por cierto, que tal vez la gente, además de que no conoce que está en marcha pues la implementación de la reforma de junio de 2008, en una de esas tampoco está consciente de que existía un viejo sistema de justicia penal. ¿Por qué? Porque como usuarios, o una de dos, o lo consideramos sumamente ineficiente porque así lo padecimos, o simplemente pues lo desconocemos por simple y sencilla apatía. Y el tercer punto a considerar es el reconocimiento de la diversidad social
económica y cultural de las distintas comunidades del país. Efectivamente, como se mencionaba en la mesa anterior, se suele pues entronizar a los municipios que usan pues el usocostumbrismo, valga la redundancia, en cuanto a su régimen de gobierno, pero realmente conocemos muy poco acerca de su funcionamiento. La necesidad de diagnósticos, como se estableció también, pues creo que por consenso entre los especialistas de la mesa anterior, es fundamental. Número uno, que sea pues digamos que genere datos útiles. Número dos, que genere datos que sean comprobables y que sean ciertos, porque eso también ocurre. Incluso en la implementación de la reforma de justicia tenemos controversia entre el Secretariado Técnico de la Implementación, el famoso CETEC, y pues los datos que se supone que CETEC recaba de los estados y municipios, más lo que las organizaciones no gubernamentales hacen por su cuenta en cuanto a investigaciones. Sabemos que Alto al Secuestro saca una cifra e inmediatamente sale CETEC a desmentirla, o la Secretaría de Gobernación, o como hay N cantidad de ejemplos. Entonces, esta controversia entre las cifras y la estadística es un problema muy grave, ¿no? Entonces, también hace que se complejice la de por sí diversidad de la que estamos mencionando en este punto. La siguiente, por favor. Aquí hay que, en el contexto político, hay un poco, pues digamos, colocar esta iniciativa y no nada más verla como simplemente esa, sino el resto incluso de las 11 grandes reformas que presume la presente administración, donde sí se percibe un ánimo centralizador por parte de la Presidencia de la República. Durante los 12 años de gobierno del PAN hubo una especie de rienda suelta a los gobiernos locales, donde los gobernadores se convirtieron en especie de virreyes, no confundir con mis reyes, aunque hay por ahí alguno perdido, sobre todo en el sureste del país, gobernando algún estado, pero esta especie de virreinatos o de pequeños feudos alrededor del país, pues es algo que el estilo de gobierno del sistema que el PRI construyó después de la revolución, pues no es, digamos, el más operativo. Y se ha venido pues reconstruyendo este control centralizador, ya sea vía la reforma educativa, el golpe que se le dio al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que todos conocemos, que no necesariamente era virtuoso, por supuesto, siempre hay que ver las cosas en tonos de grises, pero vemos lo que está sucediendo ahora en términos de las disidencias a este sindicato, ¿no? A lo largo, sobre todo, del sur del país. El control de los recursos regresa a la Secretaría de Educación Pública, es decir, regresa al centro, que eso es finalmente lo más importante. Cuando hablemos de control político, forzosamente tenemos que estar analizando el control de recursos. Después, hablando de recursos, la reforma hacendaria. Ahora la Secretaría de Hacienda vuelve a ser una ventanilla muy importante para que los gobernadores vayan y pues hagan una especie de pasarela para el control de los recursos y de las participaciones federales. Por supuesto que hay un ánimo de reconstruir o siempre en el ideal el federalismo fiscal, que incluso, como ustedes escucharon en la reseña, estuvimos trabajando como parte de la reforma del Estado, del proyecto de reforma del Estado que se inició en 2007, que se truncó, y bueno, de ahí salió, por cierto, la reforma de justicia penal, entre otras cosas, pero este ánimo de reconstruir el federalismo fiscal está trunco, se conserva en el ideal, todo el mundo habla de él, pero nadie lo cumple y nadie lo acaba terminando poniendo en práctica, y sabemos que el control centralizador de la hacienda pública sigue siendo sumamente importante y cada vez más fuerte. Y la reforma político-electoral, que a pesar de que fue el Partido Acción Nacional el que la impulsa, sobre todo en la nacionalización del entonces IFE, pues hoy vemos las consecuencias, ¿no? Un IFE o un INE hoy en día que no nada más goza de las controversias entre los partidos políticos, sino que de una burocracia que muy probablemente sea muy ineficiente y muy costosa, por cierto, también, pero que
que vamos a ver qué resultados vaya a manejar y que, por supuesto, aunado a las cuotas partidistas, que creo que en el diseño institucional son la primer falla de origen del INE o del IFE también, pues creo que están poniendo en juego esta institucionalidad democrática, por lo menos desde el punto de vista del instituto. Y la iniciativa de reformas en materia de seguridad con la policía de mando único, donde sí también fue una propuesta original de Acción Nacional, y si tú tienes sus diferencias, pero es muy curioso, sobre todo al revisar los principios de doctrina de ese partido, la última actualización que hubo hacia 2002, donde el municipio se pone no nada más como un tema fundamental en sus principios de doctrina, sino que se dice que el principio de proximidad debe de ser fundamental en el ejercicio de las funciones de gobierno. Y digamos, ejemplo más fehaciente de una autoridad que debe de estar cerca de la ciudadanía que la policía. La creación de un mando único indudablemente la va a lanzar todavía más lejos de los ciudadanos. Los argumentos esgrimidos a favor de la propuesta es susceptibilidad del municipio a la infiltración del crimen organizado. Pasemos a la siguiente, por favor. Esta susceptibilidad, que dicen es que el municipio es muy débil y tal, tenemos el caso Abarca, que además ahorita lo traemos como si fuera una especie de santo niño, pero pues hay municipios que suelen ser mucho más disciplinados que un estado completo. Hay municipios que también han logrado pues muchos avances en materia de su reorganización, no nada más policíaca, sino económica y en muchos otros rubros. El imponerles constitucionalmente un modelo, además de que atenta contra el federalismo y el municipalismo, la Constitución debe de servir para generar normas, pues digamos, que sean una base para que el resto de los estados actúen en consecuencia jurídicamente. Pero la Constitución, el embarazo que tiene hoy la Constitución, el gigantismo que tiene hoy la Constitución, hace que deje de ser casi una norma general y se convierta en una imposición para la federación. Es decir, se está coartando la libertad de los legislativos locales, que por cierto son parte del constituyente permanente de este país. Los legislativos locales deben de tener la potestad de, considerando la diversidad de sus propios estados, diseñar sus propias fórmulas en todos sentidos. Y el caso de la policía, por supuesto que no debiera de ser una excepción. El uso más eficiente de los recursos. Acaba de salir en la cuenta pública 2013 que la Auditoría Superior de la Federación mandata que los estados, no los municipios, los estados hicieron mal uso de 458 millones de pesos en materia de organización policíaca. Entonces yo no veo la eficiencia, por lo menos en este ejemplo, y así como este puedo dar muchos, respecto a los estados usando sus recursos, ¿no? Los casos exitosos, hace un par de semanas visitaron esta casa los gobernadores de Morelos, Nuevo León y el jefe de gobierno del Distrito Federal, poniendo como casos exitosos sus modelos de mando único. Por supuesto que primero habría que hacer una encuesta, creo, entre otros indicadores necesarios, a los usuarios de estos sistemas policíacos. Me parece, yo que nací y crecí y me he desarrollado en el Distrito Federal, si me preguntaran como usuario qué opino de mi policía, creo que a través del tiempo estaría reprobándola pues constantemente, ¿no? A pesar de que se diga que es un gran modelo y debe de ser replicado, o cuando menos en donde haya características similares, creo que el modelo de mando único, que no policía única, como bien mencionó el senador Encinas, porque hay muchísimas policías en el DF, cada quien con una cultura diferente, eso sí, tal vez transversalmente, pues desafortunadamente también pues marcados por la corrupción en muchos sentidos, pero yo reprobaría a la policía capitalina en términos generales, ¿no? Al mando único capitalino incluso, o sea, no hay control, el mayor control que se puede dar es la corrupción, en muchos sentidos la impunidad, y la impunidad que muchas veces viene de una falta de denuncia, que procede a su vez de una falta de incentivos por parte de la autoridad a la cual no tenemos confianza a acudir para hacer una denuncia, por ejemplo. Morelos, por supuesto que está en tela de juicio que sea un caso exitoso. El gobernador Graco Ramírez generó efectivamente un modelo mixto, donde hay una parte que se dedica a policía de proximidad y otra parte que se dedica a cuestiones que tienen que ver con delitos de alto impacto.
pues cuando menos en un estudio que hizo el Consejo Ciudadano y que se develó hace algunos días, Morelos sale como la entidad más violenta del país y la más desordenada en muchos sentidos. Y Morelos no nada más es Cuernavaca, Cuautla y Yautepec. Morelos es un estado complejísimo, es un estado que tiene una población indígena importante y que además pues históricamente ha sido pues una fuente importante de descontento social que no debe ser soslayada, además de que el mando único no está en todos los municipios de Morelos, ya que hay 2 municipios importantes que son Tepoztlán y Teoloyucan, me parece, que están fuera de este mando único. Entonces, Nuevo León, se puede decir, si uno pregunta a la gente de Monterrey, de San Pedro Garza y tal, podrían decir que sí, ha sido un modelo exitoso, pero también por las características mismas de la zona metropolitana de Monterrey, donde está concentrada un altísimo porcentaje de la población de Nuevo León. Nuevo León tiene un territorio importante, mediano, sí, por supuesto, pero la mayoría de la población se concentra en esta zona metropolitana, lo cual haría, entre comillas, más manejable la situación de la seguridad. Habría que preguntar a la gente de Linares, a la gente de China, que también está funcionando este mando único en Nuevo León, es decir, buscar qué dicen los usuarios respecto a este servicio público. La siguiente, por favor. Los potenciales riesgos muy rápidamente, un mayor debilitamiento del municipio como modelo de organización social. Creo que esto es fundamental, sobre todo si se dice esto de la reconstrucción del tejido social. Si el tejido social no se reconstruye de abajo hacia arriba, es imposible reconstruirlo de arriba hacia abajo. Entonces, el municipio como entidad fundamental del Estado mexicano creo que no debe de golpearse como se pretende con estos esquemas constitucionales de modelo de mando único, atentando con el 115 constitucional. La arbitrariedad de los niveles superiores de gobierno. Una de las cosas que el PAN criticaba del mando único en el Distrito Federal hace 20 años era precisamente eso, que los delegados deberían de tener potestades sobre sus propias policías, porque era la policía de proximidad la que importaba y la que podía ser más eficaz a la hora de la prevención del delito, porque casi siempre hablamos de la sanción del delito, pero esa es la última instancia. La primera instancia que debiera ahí de detenerse la cuestión es la prevención del delito, y la proximidad nos parece que es fundamental para ese sentido. Y la arbitrariedad de los niveles superiores de gobierno es que muchos estados que sí son diversos políticamente hablando, por ejemplo el Estado de México, que en algún momento tuvo un corredor azul, un corredor amarillo, y gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, que lo ha hecho desde que el Estado de México está constituido después de la Revolución, desde que existe por supuesto el PNR, PRM, PRI, no ha habido alternancia, pero yo me imagino a los alcaldes de Naucalpan, de Tlalnepantla, de Atizapán, en el caso del corredor azul, o de Nesa, de Chimalhuacán, de Texcoco, en el caso del corredor amarillo, con policías estatales interviniendo directamente en sus asuntos. Creo que si fueran otros tiempos, esto sería prácticamente inaceptable. Los detalles en la reglamentación de la reforma, en esta 62 legislatura creo que hemos visto cómo todo mundo aplaude con bombo y platillo las reformas a la Constitución, y a la hora de la reglamentación, toda la esencia de esa gran reforma que todo el mundo aplaudió, las organizaciones de la sociedad civil, la oposición, la ciudadanía, todo el mundo lo aplaude, y a la hora de la reglamentación se echa hacia atrás. Esto, digo, sobre todo se ha hecho más público, pero es un gran riesgo, porque ya una vez abierto el candado de los mandos únicos, entonces, a la hora de la reglamentación, vamos a ver cómo se trastoca aún más el régimen de los municipios. Y finalmente, perder la oportunidad de generar un diagnóstico que permita diseños más adecuados de los modelos policíacos. Siempre se dice cuando se esgrime este argumento, no, es que esto lleva mucho tiempo, esto es urgente, la situación del país no aguanta más. La propuesta de mando único del presidente Calderón data de octubre de 2010. Han pasado casi 5 años, 4 años y medio, desde que se tenía esta preocupación. Han pasado casi 10 años de que inició esta guerra, lucha o como le quieran llamar, contra el crimen organizado y el narcotráfico. En ese tiempo no hemos podido hacer un diagnóstico de las policías, así como no hemos hecho diagnóstico de muchas cosas. ¿Cómo es posible que apenas hasta hace unos meses hayamos tenido un diagnóstico de las escuelas que existen en el país, profesores, instalaciones y tal? De policías,
muchísimo menos, y las resistencias que se podían encontrar además a la hora de hacer este estudio serán, por supuesto, dignas de considerar, ¿no? Y en conclusión, la siguiente, por favor. El modelo de mando único no es necesariamente ni panacea ni atentado contra el municipio. Se debe de estudiar caso por caso y analizar pues digamos, la realidad de cada una de las comunidades. Si hay necesidad de replantear el municipio en cuanto a sus límites, sus fronteras, hay que hacerlo. Si es necesario tener en algún estado un mando único entero, hay que hacerlo. Si hay que tener un modelo mixto, también hay que hacerlo. Pero siempre con base en un diagnóstico, en datos, en estadística. Por lo cual resulta impostergable este diagnóstico integral del estado de las policías en entidades y municipios. Y finalmente, garantizar la inversión eficiente sobre el gasto dispendioso y o el subejercicio de los recursos. La última, por favor. Lo que habíamos dicho de lo que nos ha ilustrado la dinámica de esta 62 legislatura, la corrupción y la impunidad no dependen del nivel de gobierno, sino de la fortaleza institucional de los mismos, es decir, de que haya voluntad política para la aplicación de la ley. Eso es lo único que se tiene que hacer, aplicar la ley, y eso depende de voluntad política. Si se aplicara la ley no había problema, pero desafortunadamente los incentivos para hacerlo son muy, muy pocos. Y los incentivos para coludirse entre niveles de gobierno, entre incluso partidos políticos, también son muy altos. Y es fundamental acotar las potestades de las distintas autoridades sin que ello implique una dilución de responsabilidades, porque esta reforma mucho habla de la facilitación de la concurrencia de responsabilidades. Pero esta concurrencia muchas veces es lavarse las manos y decir, esto te corresponde a ti, gobierno federal, yo no tengo absolutamente nada que hacer. Y tenemos casos como Guerrero, tenemos casos donde se ha violado la Constitución sistemáticamente, como el caso de Michoacán y la figura del comisionado, que ya ha desaparecido, pero ahora tenemos una especie de delegado militar. Entonces, si no hay una acotación real y fehaciente, y por supuesto que se respete de las potestades de estados versus municipios versus federación, también vamos a seguir teniendo un absoluto desorden. Aquí lo dejaría, dejándoles únicamente también los datos del Centro de Investigación para el Desarrollo AC, del SIDAC, esperando que pues, le haya sido de su interés esta conferencia e invitándolos a que consulten los contenidos de SIDAC en las diversas plataformas que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Bien, siempre hay muchos más temas que tiempo, así es que muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de acotar tantos asuntos en su periodo de participación. Si Suhaila Basbás Curi, que es la siguiente presentadora, me lo permite, voy a hacer una referencia muy general a alguno de sus antecedentes curriculares. Es fundadora y directora general de una organización de la sociedad civil que se llama Cohesión Comunitaria e Innovación Social. Ha colaborado con distintos actores gubernamentales, no gubernamentales, en distintos niveles de gobierno. Ha capacitado a más de 5,000 actores en todos estos niveles. Tiene antecedentes profesionales académicos en Inglaterra, en México, en el CIDE, y ha sido funcionaria pública tanto en aquel país como en este. Entonces vamos a darle la palabra a Suhaila para que nos haga sus comentarios. Adelante. Muchas gracias, Roberto Castellanos. Agradezco al Senado de la República y al Instituto Belisario Domínguez por la invitación y a ustedes por su paciencia. Procuraré ser breve también para dar un espacio para preguntas y respuestas, y agradezco la participación de Antonio también porque creo que coincidimos en varios de los planteamientos. Mi participación va a estar dividida en 3 apartados. El primero va a ser sobre comentarios generales a la iniciativa, reconociendo que no soy abogada, soy politóloga, pero desde ese ángulo voy a hacer los comentarios. El segundo apartado de mi participación será sobre el rol que pueden jugar los cuerpos policiales para fortalecer la cohesión comunitaria y, por ende, para prevenir la violencia y la delincuencia, y también cómo fortalecer la cohesión comunitaria al interior de los cuerpos policiales. Y voy a concluir mi participación con recomendaciones muy puntuales sobre las medidas que debería de emprender el Estado mexicano para garantizar la seguridad y también para fomentar el Estado de Derecho. Comenzando con… ¿Qué tal?
¿Qué tal? Adelante, adelante. Perdón. Perdón, gracias. Comenzando con los comentarios generales a la iniciativa, me parece que si vamos a reformar el artículo 21 constitucional, valdría la pena tomar la oportunidad para incluir el concepto de seguridad ciudadana y de seguridad humana y no quedarnos únicamente con este concepto de seguridad pública. También podríamos aprovechar la oportunidad para incorporar la prevención de la violencia y la delincuencia y no solo la prevención del delito. Sabemos que hay una ley general para la prevención social de la violencia y la delincuencia, pero cuando uno se va al texto constitucional únicamente se refiere a la prevención del delito. Y si queremos prevenir la delincuencia, no solo necesitamos prevenir los delitos, sino los distintos tipos de violencia que anteceden la comisión de delitos. Segundo comentario general a la iniciativa, se hace referencia a la arquitectura institucional y competencial en materia de seguridad, pero lo que hemos visto a lo largo de los años es que este es un asunto, sí, en algunos casos de competencias, pero sobre todo de capacidades institucionales. Desde hace décadas sabemos que los municipios, algunos de ellos, por supuesto no todos, son débiles en términos institucionales y en vez de apostar al fortalecimiento o a la ampliación de las capacidades institucionales de los municipios, estamos apostándole a la federalización o incluso a la centralización, como se utiliza el término en la iniciativa. Me parece que la centralización no es la respuesta a los problemas que tenemos en el país. La respuesta pasa, sí, por una redistribución de las competencias, pero sobre todo por la ampliación de las capacidades institucionales en cada uno de los órdenes de gobierno, porque tampoco es cierto que todas las dependencias y entidades del gobierno federal tienen una capacidad institucional necesaria como para poder garantizar los derechos de las personas. Ahora, en la iniciativa de decreto se replantea el rol que van a tener los municipios en materia de seguridad pública y se dice que desde el ámbito de su competencia los municipios podrán participar en el diseño y ejecución de las políticas públicas de prevención no policial de los delitos. Primero se deja fuera la evaluación de las políticas públicas, que también debería de hacerse desde el ámbito municipal y no solo desde el gobierno federal y desde el gobierno estatal, pero además se crea una división entre la prevención del delito y de las violencias y el rol policial. La parte policial también es parte de la prevención del delito, de la violencia y la delincuencia. De hecho, así lo reconoce el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y con esta iniciativa estaríamos separando a la policía de roles de prevención del delito y de las violencias que son fundamentales, como veremos en el segundo apartado de mi participación. Ahora, cuando se habla de la flexibilización de las competencias constitucionales basadas en un nuevo paradigma de federalismo cooperativo, eso suena muy bien, salvo que se excluye al municipio de ese federalismo cooperativo. Si ustedes se dan cuenta en la iniciativa, el diagnóstico hace referencia a la situación de las policías, pero la centralización no solo es sobre las policías, la centralización es de las funciones y atribuciones, de la definición de los delitos, de las sanciones, de las penas, del mando único y de los cuerpos policiales. Y eso no está respaldado en el diagnóstico que nos presentan en la iniciativa. También me parece que hace un supuesto de que las capacidades institucionales están distribuidas por orden de gobierno, es decir, que el gobierno federal tiene mayor capacidad institucional que el gobierno estatal y que los gobiernos municipales. Me parece que esa lógica niega la heterogeneidad de capacidades que tenemos en un país como lo es la República Mexicana. Y también creo que hay una confusión entre la necesidad de que las competencias estén claramente definidas y quién define esas competencias, porque aquí lo que tendríamos es que el Congreso de la Unión tendría atribuciones que ahorita están dadas para el constituyente. Sobre la intervención de la Federación ante indicios de infiltración del crimen organizado, primero habría que establecer cómo se va a determinar que existen indicios suficientes de infiltración del crimen organizado. Desde hace
Tiempo atrás hemos insistido en la necesidad de que se cree un sistema de información de alerta temprana, pero incluso no solo de los delitos, sino de los factores de riesgo de violencia y delincuencia. Si nos vamos a la incidencia delictiva, tenemos estadísticas con distintos niveles de confiabilidad, pero estadísticas mes con mes sobre los delitos que se cometen en la República Mexicana, pero si ustedes quieren analizar cuáles son los factores de riesgo que llevan a las personas a involucrarse en procesos violentos, en muchos casos tenemos que esperarnos 5 años, como es el caso de la desigualdad en el ingreso a nivel municipal, ¿no? Para tener ese dato tendríamos que esperarnos 5 años y entonces ¿cómo vamos a tomar decisiones para prevenir los factores de riesgo de violencia y de delincuencia como lo es la desigualdad? Entonces me parece que si vamos a invertir en un sistema de alerta, tendríamos que invertir en un sistema de alerta temprana, en un sistema de alerta que nos indique cuáles son los factores de riesgo de violencia y delincuencia para poder actuar antes de que esos riesgos se traduzcan en delincuencia y antes de que la delincuencia infiltre a los distintos órganos de gobierno. Creo que esta propuesta es una propuesta reactiva, no es una propuesta preventiva como lo plantea el texto de la iniciativa. Y por último, sobre los comentarios generales a la iniciativa, me parece que recurre a los mismos problemas que hemos señalado a lo largo de varios años. Nuevamente hace mención a el control, evaluación y certificación de los cuerpos policiales, porque quienes están en las corporaciones municipales tendrían que pasar estos exámenes para ser parte de la corporación estatal. Si no lo hemos logrado en varios casos de los estados y los municipios, ¿cómo lo vamos a lograr ahora que se dicta en esta iniciativa, ¿no? Otra vez queda fuera la evaluación de los servidores públicos, que son los cuerpos policiales, por parte de los derechohabientes, que es la ciudadanía. Nosotros tendríamos que ser quienes estamos evaluando también a los cuerpos policiales. Está este periodo de 2 años máximo para la definición de los planes estratégicos de transición y durante ese plazo el gobernador tiene una enorme discrecionalidad para asumir funciones del municipio y creo que es una laguna preocupante. Y también en los transitorios se hace referencia a los fondos y aportaciones que tiene el municipio que se considerarán otorgadas al Estado al que pertenecen estos municipios. Creo que ahí también hay un riesgo si pensamos que un porcentaje de fondos como el Subsemun, el subsidio para la seguridad pública municipal, están etiquetados para funciones de prevención. Entonces, si estos fondos se consideran otorgados para el Estado, ¿qué pasaría con el porcentaje que debería de destinarse a la prevención? Ahora, sobre el segundo apartado de mi participación es sobre el rol que pueden jugar los cuerpos policiales en el fortalecimiento de la cohesión comunitaria y sobre cómo fortalecer la cohesión comunitaria al interior de los cuerpos policiales. Para nosotros, la cohesión comunitaria es un proceso integral a través del cual las personas y las instituciones alcanzan su máximo potencial. Y este proceso depende del mejoramiento de 8 dimensiones, entre las cuales están derechos y deberes, la participación ciudadana, la igualdad, el reconocimiento de la diversidad, la prevención y la eliminación de la discriminación, la detección de divisiones, tensiones y conflictos, las redes de apoyo y ayuda, etcétera. Lo que va a hacer en los próximos minutos es decirles un poco cuáles podrían ser estrategias, primero, para fortalecer la cohesión comunitaria al interior de los cuerpos policiales y segundo, para que los cuerpos policiales puedan fomentar el fortalecimiento de la cohesión comunitaria. Sobre el primer aspecto, se debe de fomentar una cultura de la legalidad para el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos de los integrantes de las instituciones policiales, a qué tienen derecho y cuáles son sus obligaciones. Asegurar que el reclutamiento, selección, formación, desarrollo, profesionalización, certificación, acreditación, evaluación y control de confianza se realicen sin discriminación, esto es, sin distinción, exclusión o restricción por cualquier razón que tenga por efecto impedir o anular el ejercicio de los derechos de las personas. Asegurar un balance en el perfil demográfico del personal policial en función del sexo, la edad, la etnicidad, la religión, la orientación sexual, el idioma, la entidad federativa de procedencia y residencia y el nivel de ingreso y nivel de escolaridad. Confrontar y transformar las relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres, y hago eco de lo que se planteó en la mesa anterior,
pero al interior de las instituciones policiales a partir de medidas que tengan perspectiva de género. Por ejemplo, garantizando la reducción y erradicación de la brecha salarial entre hombres y mujeres, la eliminación de los techos de cristal para el desarrollo y ascenso de mujeres en la cadena de mando, los permisos de maternidad y paternidad por periodo equiparable tanto para hombres como para mujeres, la igualdad de acceso a estancias infantiles para hombres y mujeres con hijos, la prevención y erradicación de la discriminación por sexo y por razones de género, y la garantía de que el sexo no es un criterio para el reclutamiento, selección, formación, etc. También la prohibición de la solicitud de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en las instituciones. Fomentar la interacción significativa entre los integrantes de las instituciones policiales, de las distintas corporaciones. Confrontar y transformar las relaciones de poder entre juventudes, personas adultas y personas adultas mayores integrantes de las instituciones policiales. También hay relaciones de poder que deberíamos de visibilizar y revertir. Establecer mecanismos para el reporte, gestión, solución y sanción de incidentes de violencia física, sexual, verbal, patrimonial, psicológica, de género, etcétera, al interior de los cuerpos policiales. Al interior de los cuerpos policiales también se sufre violencia y no hay necesariamente un mecanismo de reporte que nos permita identificar patrones de violencia. Fomentar la confianza entre las y los integrantes de las instituciones policiales, facilitar la participación ciudadana de los cuerpos policiales en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas que afectan su propia calidad de vida y facilitar la formación de redes de apoyo y ayuda entre los cuerpos policiales. Ahora, eso es cómo fortalecer la cohesión comunitaria al interior de las corporaciones, pero los policías y las policías también tienen un rol como agentes de cambio en el fortalecimiento de la cohesión comunitaria. En el marco jurídico de la prevención social de la violencia y la delincuencia ya se ha reconocido el fortalecimiento de la cohesión comunitaria como el eje transversal de los programas y acciones de prevención. Y en ese eje transversal también los policías y las policías tienen un rol que jugar. ¿Qué es lo que pueden hacer? Obviamente respetar, promover y proteger los derechos humanos, y por eso creo que es fundamental que en la reforma al texto constitucional quede la seguridad ciudadana y no solo la seguridad pública como el eje de esta política pública, investigar y sancionar cualquier violación a los derechos humanos, socializar información objetiva, veraz, oportuna y completa entre la ciudadanía sobre las distintas instituciones policiales, sus prerrogativas y sus obligaciones. Si tengo algún asunto que tratar, ¿con qué policía me acerco? ¿Cómo la reconozco? ¿Cómo la identifico? ¿Qué es lo que me puede pedir? ¿Qué es lo que yo le tengo que dar? Sensibilizar al personal policial sobre la perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género y de juventudes, que es urgente, el enfoque de cohesión comunitaria, los principios de legalidad, excepcionalidad y proporcionalidad. En México seguimos pensando que la aplicación de la ley es represiva. No es represiva si se apega a ciertos principios como el de excepcionalidad, legalidad y proporcionalidad. Lo que sucede es que en la gran mayoría de los casos no necesariamente nos aplican, nos alineamos a esos principios en el uso de la fuerza. Establecer protocolos de interlocución entre la ciudadanía, el personal policial y las instituciones policiales. Establecer recorridos regulares del personal policial por calle, colonia o barrio para explicarle a la ciudadanía sus atribuciones y facultades y para proveer datos de contacto de responsables de cuadrante y que el celular sí sea el que utiliza el jefe de cuadrante, porque luego sucede que cambian el celular y ya no le avisaron a la ciudadanía sobre cómo pueden contactarlos. Garantizar la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley, prevenir, erradicar, sancionar la criminalización, estigmatización y discriminación de las personas, prohibir obviamente las detenciones arbitrarias, asegurar el debido proceso para todos y cada una de las personas detenidas, alinear el lenguaje y la comunicación social de las decisiones y las acciones relacionadas con la seguridad pública en los 3 órdenes de gobierno a la perspectiva de derechos humanos, reconociendo que la seguridad también es un derecho humano, no debería de contraponerse la garantía de la seguridad con el respeto, promoción y protección de los derechos humanos, desplegar personal policial sin armas de fuego, incorporar al personal policial a procesos que no tienen que ver con detenciones o con investigación, fomentar la confianza de la ciudadanía en el personal policial, incorporarlos a procesos de mediación, negociación, conciliación y resolución pacífica de conflictos,
y establecer modelos de policía de proximidad que fortalezcan las 8 dimensiones de la cohesión comunitaria. Para concluir mi participación, además muy brevemente sobre qué medidas deberíamos de impulsar para fomentar el Estado de Derecho. Primero, poner a la ciudadanía en el centro de cualquier política pública. Las instituciones deben de existir para garantizar los derechos de las personas. Entonces, lo que deberíamos de buscar es que se garanticen los derechos de esas personas y no solo el orden público o la supervivencia de las instituciones. Segundo, concebir los asuntos de política pública no solo desde el ámbito de la distribución de las competencias, sino de la ampliación de las capacidades institucionales. Si ahorita aceptamos la centralización de las funciones policiales, entonces también tendríamos que aceptar la centralización del resto de funciones que tiene el municipio, porque resultaría bastante paradójico que el municipio no fuera capaz de garantizar la seguridad de las personas, pero que sí fuera capaz de proveer otros servicios para los cuales tiene responsabilidad constitucional. Tercero, que las reglas se construyan colectivamente, y eso es un reto en el contexto nacional en el que nos encontramos, en el que la ciudadanía no nos sentimos representados por las personas que han sido electas, y que se exijan las reglas y las leyes para todos y para todas. El problema de las sanciones ejemplares es que tienen fuerza simbólica, pero refuerzan el mensaje de que la ley no es para todos. Y si no es para todos, entonces no es para nadie. Actualmente, tanto para la clase política como para la ciudadanía, la ley es solo uno de los referentes posibles, no es la norma que debe de regular nuestra conducta, y prueba de ello está en el número de veces que se pasa el alto una patrulla para venir al Senado. Conté 5 nada más de camino para acá, ¿no? Están cuidando un recinto de nuestra vida democrática, pero al cuidarlo sienten que la regla no les aplica para ellos. Y lo mismo sucede con funcionarios públicos de distintos órdenes de gobierno y de distintos partidos políticos, y también sucede con integrantes de la ciudadanía, que pensamos que nosotros somos la excepción a la regla, ¿no? A nosotros no debería de aplicarnos, pero sí debería de aplicarles a las personas de enfrente. Y por último, para construir un Estado de Derecho se necesita el control legal, que se basa en la sanción legal, pero también necesitamos del control social y del autocontrol, de entender cuáles son las consecuencias de nuestras acciones si nosotros no cumplimos con las leyes, y entonces tener autocontrol y comportarnos conforme a la ley, y también del control social, de que nosotros no premiemos en nuestra vida cotidiana a las personas que no se apegan a la legalidad. Muchas gracias. Muchas gracias a Suhaila Basbás y Antonio de la Cuesta por hacernos el favor de participar en esta cuarta mesa de ponencias. Quiero, si me lo permiten, destacar la presencia en este evento del senador presidente del Instituto Belisario Domínguez, el senador Fernando Herrera Ávila, aquí presente. A quien le vamos a solicitar nos haga el favor de dirigir unas palabras y después de dar por terminados formalmente los trabajos del seminario. Antes de ello, senador, con su permiso, quisiera simplemente hacer un súper resumen de los trabajos de esta mesa. Ha sido un seminario altamente atendido, no solamente en el número de personas que han venido aquí a las instalaciones del Senado, en este auditorio y en una sala adjunta, que ha estado prácticamente llenos a lo largo de toda la jornada, sino también por mensajes por vía electrónica que se han estado recibiendo. Dar nuestro agradecimiento a todos quienes han estado aquí a lo largo de la jornada, de manera muy especial a los ponentes que han aceptado serlo. Muchas gracias, verdaderamente han enriquecido y han contribuido con información muy importante que va a orientar sin duda los trabajos de las cámaras, más que solamente del Senado, en la deliberación de temas tan importantes como los que ya se han mencionado, y también nuestro agradecimiento a los medios de comunicación que nos han apoyado muchísimo en la difusión de lo que aquí ha estado sucediendo. Dicho lo anterior, damos la bienvenida al senador Fernando Herrera Ávila para agradecerle sus palabras y finalmente la declaratoria de clausura. Senador, por favor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por su participación en este evento que sin lugar a dudas tiene una relevancia sin igual. Hoy por la mañana estuvo en este foro
el presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Junto con ustedes y en diversas mesas de análisis, de intercambio de ideas, han participado compañeros senadores con la intención de recibir su punto de vista, sus inquietudes sobre esta materia tan importante. Seguridad y justicia, los nuevos retos, los grandes pendientes. Hoy concluimos esta participación con la exposición de dos grandes personajes, dos grandes expositores, que participaron de manera ágil, compartiéndonos su experiencia, su visión. Por eso yo quiero pedirle a don Antonio de la Cuesta, agradecerle su participación el día de hoy y entregarle este reconocimiento a nombre del Instituto Belisario Domínguez. Y de la misma manera, agradecerle también a la doctora, ¿sí eres doctora, verdad? Maestra. A la maestra Basbás, su participación también en este foro. Muchísimas gracias. Valoramos mucho. Celebro que los trabajos de este seminario sirvan para profundizar en el análisis y el debate sobre la seguridad pública en México. No todo se ha dicho, ni todo se ha hecho en materia de seguridad nacional. A muchos exaspera que se hable en el contexto internacional de la mexicanización de la violencia. Se envían notas diplomáticas al Vaticano con el argumento de que son un instrumento para fortalecer el diálogo entre los jefes de Estado. Lo que no se dice es que el diálogo solo tiene existencia en la diversidad, en la virtud de entender y atender la verdad de los otros, en razón de que las verdades que se ocultan se vuelven venenosas. Se habló de balcanización, de colombianización y ahora de mexicanización. Estos conceptos geopolíticos que describen procesos de división, desintegración, divergencia y ruptura de acuerdos de cooperación deben dimensionarse con exactitud, desprovistos del aspecto mítico que los envuelve. Ninguna organización criminal ha puesto en peligro la estabilidad institucional de México. La violencia y el narcotráfico nunca podrán suplantar el sano ejercicio de la política y mucho menos del Estado de Derecho. Lo dicho por el Sumo Pontífice es una seria y respetable advertencia que debe alertar a los poderes de la Unión en materia de seguridad pública, derechos humanos y procuración de justicia. De ahí la importancia de este seminario, cuyo objetivo es enriquecer y ampliar la discusión sobre la seguridad pública en México desde la perspectiva de los derechos humanos y de nuestro sistema de justicia, como marcos, desde luego, estratégicos que consoliden y fortalezcan la seguridad que reclama nuestra nación. La injusticia, la desigualdad y la impunidad no son exclusividades de nuestro país. Este seminario que hoy clausuramos, al que convocó el Instituto Belisario Domínguez, no debe transformarse en una reunión fallida de académicos, especialistas e investigadores convidados de piedra. El Senado de la República tiene urgentemente que abrevar de su capacidad y talento para enriquecer la discusión pública y legislativa en el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho. Sabemos del alto sentido de responsabilidad de cada uno de los que participaron en este seminario. Vaya pues nuestro testimonio de gratitud a todos ellos y ellas, y hago votos para que más temprano que tarde se hable desde ultramar de mexicanizar nuestra cultura y no de mexicanizar nuestra violencia. Para proceder al acto formal de clausura, le voy a pedir a mis compañeros que seamos tan amables en ponernos de pie. Y
siendo las 15 horas con 28 minutos del día 25 de febrero, declaro clausurados los trabajos del Seminario de Seguridad y Justicia organizado por el Instituto Belisario Domínguez, sabedor de que estos trabajos arrojarán más luces que sombras en la búsqueda constante y paciente del Senado de la República por encontrar los caminos de la paz, del progreso y de la cooperación en el concierto de las naciones. Ahí está, pues, el reto de seguridad y justicia, los grandes pendientes. Gracias por su colaboración y por su participación. Gracias a todos. Se desarrolló la mesa de ponencias diálogo entre la iniciativa de reforma en materia de seguridad y opciones de fortalecimiento de la cohesión comunitaria. Con ello, concluye este seminario de seguridad y justicia, marcos estratégicos y grandes pendientes, cuyo objetivo central es el aportar elementos para orientar la búsqueda de un enfoque estratégico en el fortalecimiento de la seguridad pública y el Estado de Derecho. Por ello, la importancia de las diversas mesas de ponencias y análisis que se estuvieron presentando a lo largo de este seminario, las cuales presentaron información de especialistas, de involucrados en la materia, así como de académicos e investigadores, lo que representa una herramienta de trabajo para las y los legisladores encargados de dictaminar las diversas iniciativas que se han presentado en esta materia en el Senado de la República. Por ello, lo invito a que esté al pendiente de toda la actividad legislativa en torno a este tema. Por mi parte ha sido todo, le agradezco que nos haya acompañado. Hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.